Moving for Innovation. Hola, soy Alejo Acosta, experto en metodologías, y hoy empezamos este nuevo segmento comentándoles a ustedes la importancia de traer una técnica como la TRL y traer una técnica sencilla, simple, con 4 niveles, y esos 4 niveles son fidelidad baja, fidelidad media, fidelidad alta y producto mínimo viable. El primer nivel es prototipo de fidelidad baja. Ese prototipo de fidelidad baja involucra los 3 primeros TRLs, es decir, para llegar a la fidelidad baja debemos entonces hacer algo interesante. Y lo que vamos a hacer acá es poder evaluar, validar, aprender y construir, mejorar la idea y el concepto inicial de lo que queremos hacer y de cómo lo vamos a hacer. Y por eso en esa fidelidad baja la recomendación principal es que lo hagan en una hoja a mano alzada, o si el empresario, si la persona empresaria es mucho más diestra con estos temas, lo puede hacer entonces de manera digital. Pero lo primero, y estamos hablando de la fidelidad baja, debería ser un esquema, un boceto, un flujo de proceso, un flujo de servicio, un service blueprint, algo que me permita como experto definir, identificar el enfoque en la idea, en el concepto y en el qué se quiere hacer. Es un primer nivel. Les recomiendo, y vamos a tener de todo tipo de personas empresarias, pero cuando encontremos esos escenarios básicos, no los dejen pasar. Ahorita voy a hacer énfasis en cómo va a ser nuestra actuación en cada una de las 4 visitas que vamos a realizar. Ese es el primer nivel. El segundo nivel se llama prototipos de fidelidad media. ¿Qué es un prototipo de fidelidad media? Es un prototipo que nos lleva entonces a pensar en algo. Nos lleva a pensar en que ese primer boceto, ese primer flujo que teníamos en la baja fidelidad, va a ser sometido a validaciones. Ya lo veíamos ahorita, validaciones con expertos, posiblemente con clientes, con usuarios. Hay una buena y mala práctica acá, y es comenzar a validar con los friends, fools and family. Estos son los amigos, la familia, algunas personas que confían en nosotros, que confían en nuestras ideas, y empezar a preguntar. Por ejemplo, la validación con personas cercanas que pueden consumir mi producto o que desean consumir mi servicio o que desean que su proceso sea más seguro, más ágil, que su jornada laboral sea más productiva. Esos son los validadores en esta segunda fase de prototipo de media fidelidad. ¿Qué podríamos tener aquí como herramienta de prototipado? Me lo preguntan mucho y la respuesta es la siguiente. Básense siempre de lo que viene antes. Yo lo llamo escuetamente, agárrense de algo. Y yo siempre me agarro del prototipo anterior. Por eso les recomiendo que cada uno de los prototipos les pongan versión 1, versión 2, versión 3 y versión 4. Muy bien, en esta segunda fase lo que podríamos hacer es lo siguiente: tomar esos dibujos, esos esquemas que pueden ser escuetos, que pueden ser básicos, que pueden ser un trabajo vago, que puede ser algo que no se ve bonito estéticamente. Tómenlos, porque están en el ejercicio de baja fidelidad, y tráiganlos para acá y continúen dándole detalle. ¿Qué pasa de un punto A a un punto B? ¿Qué pasa de un punto C a un punto D? Deberías quitar esto, deberías poner esto, con argumentos siempre, opinando y preguntando. ¿Qué deberíamos tener en esta media fidelidad? Deberíamos tener mayor detalle, deberíamos tener nociones de funcionalidad e interactividad, podríamos tener funciones o variables de forma, variables de uso, variables de adaptabilidad, que lo vamos a ver ahorita con un poco más de detalle, pero lo que sí debe quedar es que tenga una gran diferencia entre baja y media. Y la gran diferencia no solamente es que sea lo más bonito estéticamente, sino que tenemos que ir probando que la funcionalidad, la interactividad, la forma, el concepto y el uso o la adaptabilidad sean coherentes. Y si vemos
porque esto también puede pasar. Si vemos que en la fidelidad media nos empieza a salir o nos empezamos a enfocar por un prototipo muy robusto, los invito a que generen un campanazo. Ese campanazo es el siguiente. 3 conceptos. Primer concepto, importantísimo. Ese primer concepto se llama alcance. Ustedes tienen que definir el alcance. Por eso una de las preguntas que nos hacemos más adelante en los formatos es: ¿usted sabe o determina cuánto puede costar el desarrollo de ese prototipo? El primero es alcance, que nos dice cuáles son las acciones que deberíamos hacer puntualmente. Si definimos que son 50, eso posiblemente no va a ser tan positivo. Ese es el primero, alcance, que viene a tener mucha importancia con el costo. ¿Cuánto me cuesta ese alcance? ¿Cuánto me cuesta hacer esas 20 cosas que yo dije que iba a hacer? El costo es muy importante. Y el tercer elemento también es fundamental, el tiempo. Entonces yo les pido que desde fidelidad baja, media y en adelante estén muy coherentes y muy atentos y muy conscientes a estos 3 elementos: tiempo, costo y alcance. El tiempo es limitado, el costo es limitado y por ende también todo va a tener una connotación de límite: costo, tiempo y alcance. Muy bien, acá vemos entonces que llegamos a la fidelidad alta. En la fidelidad alta, entonces ya hablamos de demostraciones en entorno real. La fidelidad alta ya es un paso más adelante que nos exige mayor funcionalidad, mayor interactividad y mayores elementos, ahora sí, estéticos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los elementos estéticos tienen su momento. Yo no les recomiendo que los elementos estéticos los enfaticen en el producto inicial o en la fase inicial, o lo que llamamos aquí el prototipo de baja fidelidad. En el prototipo de baja fidelidad todo puede pasar, lo que estamos haciendo es validando y aprendiendo. Pero en este prototipo de alta fidelidad, los elementos de funcionalidad, interactividad, forma, idea y estética sí deben tener un peldaño más adelante. Yo les voy a poner un ejemplo muy rápido. Les hablaba ahorita del backend y del frontend. ¿Qué es el backend? El backend es la estructura, el flujo, el diagrama inicial de una plataforma web, por ejemplo. Es un esquema, es un dibujo, es algo que yo puedo hacer a mano alzada, después pasarlo a un medio digital, después ponerle teoría de juegos o después ponerle algunas nociones de algoritmo, empezar a pensar dónde voy a guardar los datos con un database, empezar a pensar en los aspectos de seguridad de esa información, empezar a pensar en los aspectos de experiencia de usuario, de interacción de usuario, etcétera, para luego pasar precisamente a lo que se llama frontend. El frontend es lo que ustedes ven en una página web, es lo bonito, lo estético, los colores, la paleta de colores, los títulos, las narrativas, los botones de call to action y demás. Esa diferencia, si ustedes la tienen clara, funciona también para lo físico, para lo análogo. Estoy hablando desde lo digital. Backend es la estructura que está detrás de, y el frontend es lo que vemos bonito. Aquí se los voy a recomendar que lo tengan muy en cuenta, porque más adelante, por medio de ejemplos, les voy a caracterizar esto que está pasando. Bueno, algunos expertos también me han preguntado mucho acerca de qué otras herramientas puedo utilizar en el ejercicio de acompañamiento de mentoring en prototipo empresarial. Bueno, mi respuesta es puntual. La tenemos aquí, es dimensiones del prototipado. Estamos hablando de 5 elementos que nos pueden mejorar a nosotros el acompañamiento en esos prototipados. Es muy sencillo, claro, todas estas tecnologías, todas estas metodologías, herramientas, tienen todo lo posible hacia adentro, tienen mucha teoría, mucha técnica, mucha información, pero mi recomendación es que lean y entiendan la lógica. Siempre para herramientas y metodologías lo más importante es entender la lógica. Entonces aquí les voy a decir un poco desde la experiencia cómo es una de las buenas prácticas para llevar a cabo este diamante del prototipado. Ese diamante nos habla de 5 dimensiones, como las tenemos aquí. Esa primera dimensión se llama aspectos formales.
La segunda dimensión es presentación y ya venimos con los niveles. El tercer nivel es el nivel de interactividad. Tenemos también el nivel de funcionalidad y tenemos por último el avance en el concepto. ¿Esto qué quiere decir? Hay unos aspectos formales que, como su nombre lo dice, son de forma. Los aspectos formales es entender, y se los mencionaba ahorita, en ese primer elemento que es el prototipo de baja fidelidad. Ahí hay aspectos formales. Ahí es donde yo puedo decir cómo se presenta el envase, yo puedo decir cuáles son las dimensiones que debería tener un producto, yo podría hacer en aspectos formales los puntos que se marcan en una ruta turística. Son aspectos de forma precisamente en lo que estamos hablando acá. Los aspectos formales son básicos. Esto puede ayudarnos a entender los otros elementos y las otras dimensiones. Por ejemplo, los materiales que se utilizan o que se van a utilizar. Esto pasa mucho en ejercicios de producto porque a veces decimos es que yo quiero hacer unas paletas y las paletas yo quiero que tengan estos colores y tengan estos nombres, pero las personas empresarias desconocen el tipo de empaque. En mi cabeza puedo querer hacer las nuevas paletas X, Y, Z con mejor empaque, pero yo tendría que empezar a preguntar, y aquí empezamos a utilizar los elementos que hemos visto hasta este momento, preguntar como por ejemplo, ese empaque lo puedes conseguir en esta región, hay que traerlo de otra región, cuánto te cuesta el transporte y cuánto te cuesta en general ese tipo de empaques, porque si el cliente al que se los vas a vender no tiene un poder adquisitivo, no tiene una cultura de consumo, de pagar un poco más por los elementos que acompañan la paleta, pues definitivamente el producto va a ser un producto fallido en el mercado. Elementos importantes como los materiales, como el diseño de la marca, el diseño de la imagen, son factores que definitivamente marcan la diferencia. Acá tenemos uno que es el reconocimiento de aspectos del mercado. Es precisamente lo que les acabo de decir. ¿Quién es tu mercado? ¿Son adultos, jóvenes, niños? ¿Son mujeres, hombres, personas de qué tipo? ¿Qué gustos, qué afinidades? Eso se evalúa en los aspectos formales. Y con esto quiero dejarles muy claro que el prototipo a veces se nos sale de lo técnico. Por eso les digo, pongan toda su experiencia en este proceso, que es muy enriquecedor, pero tengan en cuenta aspectos que definitivamente se salen de pronto de lo que nosotros creemos como prototipado. El ejercicio de ir a sentarse y a mirar cómo la gente interactúa con cierto tipo de formas, de colores, etcétera, se puede empezar a hacer en este primer elemento. La presentación. ¿Por qué está de segundo ese elemento? Porque sin el primero yo no tengo insumos para hablar con argumento y opinar con argumento acerca de la presentación que está representando precisamente ese prototipo. ¿La presentación qué es? La presentación ya son empaques. Son los empaques, cómo el empaque juega con respecto a las formas, a los colores, a lo que estamos determinando. ¿Por qué algunos sectores siguen utilizando el mismo color? Acá hay un principio que lo dejo entre líneas. Se llama el principio de asociación. Vayan, anótenlo en las notas de su celular o en el cuaderno o en donde quieran. Los aspectos son importantes desde la presentación y ojo con este principio de asociación. ¿Qué es el principio de asociación? Que yo asocio que los buenos asaderos siempre son de color rojo y amarillo. La asociación me dice que si yo veo un e-commerce o una plataforma de comercio en línea, se me debe parecer a Amazon o a Mercado Libre o a OLX o a cualquiera de las que existen hoy. ¿Por qué? Porque yo asocio en que los mejores sitios de venta tienen ciertas estructuras y ciertas presentaciones. Así que si estás acompañando un proceso que vincula un producto digital o un proceso digital o una herramienta digital, es un buen argumento hablarles del principio de asociación. No solamente sirve para lo digital, sino también para lo físico y lo análogo. Principio de asociación. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos de la presentación y del primer atributo que veíamos acá de formas, y es cómo
mi producto tiene una etiqueta, cómo mi producto tiene un envase, y hablamos entonces de el nivel primario, el nivel secundario, el nivel terciario. Como lo podemos apreciar acá en la pantalla, hay diferentes bases, diferentes niveles. Por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá es una botella que contiene la bebida. Ese es el elemento primario de mi empaque. Sin embargo, hay un segundo elemento que es el elemento secundario, es la caja que acompaña a la botella. Pero si yo voy a vender varias botellas en varias cajas, voy a vender un 24 o por 12, ese es mi elemento terciario. El elemento terciario, la caja, y esa caja y ese elemento secundario y ese elemento primario requieren de prototipado. La caja, extensiones, dimensiones, que si se abre por arriba, que si es frágil, qué logotipos debe tener por norma o por experiencia de usuario. Igual la caja del elemento secundario, qué elementos debería tener, cuáles son los colores, cuáles son la información que debería contener, así como la botella. Muchas veces los empresarios caen en ese problema, caen en ese error, y ustedes como expertos y expertas son quienes están llamados a, por medio de todo este procedimiento, llevarlos a ellos a un mejor nivel. También tenemos los niveles de interactividad y los niveles de funcionalidad. Yo les quiero dejar acá nuevamente, desde la conceptualización, la diferencia entre funcionalidad e interactividad. Me reúno con muchos expertos en prototipado y abiertamente me dicen, eso es lo mismo, Alejo. Uno no se tiene que enredar. Uno no se tiene que enredar, es cierto, pero uno no debe cometer el error de confundir conceptos. Funcionalidad. ¿Qué significa funcionalidad? Como su nombre lo dice, que funcione adecuadamente. La funcionalidad es como cuando ustedes compran una sombrilla y la abren. El hecho que se abra sin machucarse, sin tenerle que hacer fuerza, la extiende y se abre esa sombrilla sin que queden algunas de las barritas por encima y eso se vea feo. Eso es funcional, que todo funcione como debería ser. Como debería ser quiere decir como está establecido. Hay que establecer cosas de funcionalidad. Yo quiero que la sombrilla se abra sin esforzarla, sin que me pellizque, y que cuando se extienda toda completa, y que cuando yo la deje en el piso se seque lo más rápido posible. Eso es funcionalidad y hay que ir marcando esos elementos. ¿De qué manera? Fusionándolos. Ponga a las personas a funcionar lo que usted ha establecido. Si es una ruta turística, me preguntan mucho. Si es una ruta turística, ¿yo cómo evalúo los niveles de funcionalidad? Pues váyase con 2 o 3 personas por la ruta, sin necesidad de marcar los espacios por ahora, pero sí se va por la ruta y toma tiempo, si toma fotos, si ve si la gente le da sed, si la gente pregunta, si el guía llegó temprano, si no, eso es funcional, esto funciona. Si yo le dije a la gente que nos demorábamos 2 horas caminando, ¿cuántas horas debería demorarse caminando? 2, esto debe funcionar. Por otro lado, la interactividad es cómo yo interactúo precisamente con ese producto, servicio o proceso. La interactividad me da a mí elementos también de interacción de usuario. Eso es otro elemento que les recomiendo lo tengan en cuenta y sobre eso ejerzan sus planes de trabajo con las personas empresarias. La interactividad, que si yo estoy en una plataforma, por ejemplo, y me registro en esa plataforma, me llega un mensaje a mi correo electrónico en donde yo tengo que validar que soy la persona que se está registrando. Eso es interacción. La página me envía mensajes y es funcionalidad porque sí funcionó, que el mensaje llegó definitivamente a mi cuenta de correo. Ahora, ¿yo cómo interactúo luego? Llego nuevamente a la página y sigo un ejercicio. Eso es interactividad. Como lo vemos acá en estas imágenes, es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo interactuar que funcionar. Y por último, ¿por qué tenemos un elemento a lo último que se llama avance del concepto? Recuerden nuestro ejercicio anterior, todo lo que hemos venido hablando antes de la importancia del concepto, es el cómo lo voy a hacer. El avance del concepto es que tanto funcionalidad como interactividad, como forma, como atributos de forma, de color, etcétera,
se conjugan entonces en el concepto. ¿Eso qué quiere decir? Que todos esos elementos que yo estoy evaluando me deberían dar a mí el cómo hacerlo. Y ahí hay un gran avance, porque es cuando yo me estoy dando cuenta que debo mejorar para que lo que yo estoy planteando hacer tenga un elemento supremamente importante. Ese es el diamante del prototipado. Como les digo, ustedes pueden ir y leer con mucho más detenimiento toda la información que hay a nivel de estas dimensiones del prototipo, pero lo que sí les puedo decir acá adicionalmente es que si ustedes tienen en cuenta estos atributos, los comienzan a analizar, comienzan a dejar insumos para realizar por parte de los empresarios, de las empresarias, ellos van a traerles insumos de vuelta, ellos van a traerles resultados de vuelta que nos van a permitir evaluar todos esos conceptos aquí, la forma, la funcionalidad, la interactividad, la presentación y por último, el concepto. No hay nada mejor en un prototipo que tener conceptos completamente claros y eso nos permite continuar. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien, ¿sí o no? Todo lo que vemos acá con teoría tiene un gran avance y es que todo lo da la teoría y todo lo das herramientas y toda la metodología que estamos viendo aquí la podemos llevar a la acción por medio de este acompañamiento como mentores a las personas empresarias. Y para eso vamos a llevar a la acción todo lo que hemos visto hasta este momento por medio de ejemplos que hemos traído precisamente de nuestro trabajo en diferentes regiones, trabajando precisamente con empresarios, empresarias en todo tipo de sectores. Ya saben ustedes que cada sector, cada idea, cada concepto y cada empresa son un universo diferente. Tenemos entonces metodologías, herramientas, experiencia para ponerlas en torno de esa mejora, pero siempre teniendo en cuenta que debe haber una evolución. Muy bien, acá les presento un ejemplo que nos ha gustado mucho y es el ejemplo de la bebida espirituosa Vigua. Esto es una bebida espirituosa porque está compuesta por 7 plantas de carácter espiritual en uno de los departamentos en que hemos trabajado. Acá, como lo están viendo, tenemos una segmentación por fidelidades y pues este ejemplo no podría ser ajeno a la teoría. Empezamos entonces con una fidelidad baja. Como lo están viendo acá, es una fidelidad baja en donde tenemos 3 elementos específicos. Un elemento es la idea básica, el segundo es la definición de esa idea innovadora y el tercero es la prueba de esa idea innovadora. Lo primero que empezó a trabajar Vigua fue precisamente en hacer una primera marca, un primer logotipo. Nuevamente les reafirmo, uno trabaja con lo que tiene y busca fortalecer con lo que no tiene, pero definitivamente uno empieza con lo que tiene. Y esta empresa empezó con lo que tenía, sabía un poco de diagramación, los primeros bocetos fueron hechos a mano alzada, con colores, les pareció que se veía bonito esto, lo que significaba Vigua en su concepto y comenzaron entonces a hacer dibujos de las etiquetas y de los envases. Ese fue el primer nivel. El segundo nivel que ellos vieron fue precisamente validar en un ambiente controlado y validación en entorno relevante. Sin embargo, de la fidelidad baja a la fidelidad media, hubo un elemento diferenciador y muy importante y fue desmaterializar. Ojo con esa palabra que está apareciendo acá, desmaterializar. Anótenla. Desmaterializar, ¿qué es desde el contexto de innovación? Es quítenle la materia a lo que están queriendo vender. Y el ejercicio que se hizo fue decir, no vamos a vender esa bebida espirituosa nada más, sino que vamos a enfocarnos en los múltiples beneficios que esa bebida puede tener. Y empezaron a trabajar en esa conceptualización y se dieron cuenta que esta bebida no era una simple bebida, sino que podría ser una bebida mucho más importante, de mucho más valor, de mucho más concepto y de mucha más representación incluso a nivel global. Eso los lleva a esta fidelidad media que vamos a ver acá. Esa fidelidad media es interesante porque empezaron a generar esto en ambientes controlados, empezaron a validar en entornos relevantes y se fueron. Acá también hay algo y es que uno debe tomar acción. Acuérdense de la frase, si sales
con tu producto y no te da pena mostrarlo, ya iniciaste tarde. Así que ellos iniciaron rápido, consiguieron unas botellas que estaban muy accesibles en el departamento, mandaron a imprimir sus primeras etiquetas que, como ven, no son muy diferentes al dibujo a mano alzada. Ellos se lanzaron de una vez y se fueron a una feria a validar lo que tenían. Esto tiene connotaciones definitivamente de validaciones para fidelidad media. Vean las fotos que hay. Muchas mujeres interesadas por la bebida empezaron a darse cuenta que la bebida era una machera, escucharon a don Pedro. Todo estaba maravilloso porque se centró más en los beneficios que en la parte de forma. Sin embargo, estos validadores le dijeron que había algo que cambiar. Y en sus palabras le dijeron, eso es mucha bebida para ese empaque. Nos rompieron. Y esos son los momentos importantes para nosotros como expertos. Cuando pasan esos quiebres, porque sabemos y hemos determinado antes que tenemos un tiempo, un alcance y un costo. Y si algo nos rompe, nosotros pivoteamos rápidamente, es decir, tomamos un camino alterno para no estancarnos. Lo peor que les puede pasar a ustedes como expertos en este proceso de mentoring, en prototipado empresarial, es que ustedes se bloqueen. Ustedes no se van a bloquear porque tienen todos los elementos para seguir adelante y no permitan que los empresarios se bloqueen por eso. Este empresario se bloqueó en este momento para continuar, porque le dijeron, lo que hizo, empaque y demás, no nos gusta. No debe haber aquí ningún sentimiento negativo, sino una gran oportunidad de mejora. Esa oportunidad de mejora me lleva entonces a la fidelidad alta. Esa fidelidad alta es muy importante acá, porque lo que nos está diciendo es que ahora vamos a validarlo en un entorno real. Si a mí me dijeron que esta bebida estaba para otro tipo de segmentos, para personas que apreciaran más lo que significa conceptualmente, lo que es una bebida espirituosa, de dónde viene, cuáles son sus beneficios, pues debían estar en un segmento diferente. Entonces Vigua cambia completamente. Para mí cambió completamente su outfit, se puso la gala y se metió en un nuevo segmento. Por eso vemos aquí esta botella más robusta, con unos colores blancos, negros, dorados, que invitan al poder, a esa ancestralidad y a esa espiritualidad que condensa toda esa botella en un líquido preciado. Y esto permite que todo se enfoque de manera diferente. Fíjense, de empezar con algo que no queríamos escuchar a empezar a vivir algo que sí queremos escuchar y ver, y es toda esta robustez de Vigua. Con este ejemplo les dejo un resumen súper cortito. Validen, así les dé miedo, aprendan y tomen decisión y acción, incluso en un nuevo enfoque o en una forma de ver ese prototipo. Lo importante es que lo encaminen de 0 a 100. Moving for Innovation.